La presidenta Claudia SHB expresó durante la mañana de este viernes que México cuenta con una estrategia diseñada para enfrentar un escenario en el que Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente electo Donald Trump, decida imponer aranceles al petróleo crudo exportado desde México. Si llegara a pasar, de todas maneras tenemos un plan, aunque lo ideal es que no suceda, afirmó SHB cuando se le preguntó específicamente sobre la posibilidad de dichas medidas arancelarias. Sus declaraciones buscan transmitir calma en un momento de incertidumbre, considerando el impacto que una decisión de este tipo podría tener sobre la economía mexicana y su relación con su principal socio comercial. El contexto de las exportaciones de petróleo mexicano. El crudo representa una de las exportaciones más significativas para México. La empresa estatal Pemex, encargada de gestionar la producción y exportación de petróleo, envía una proporción considerable de su crudo al mercado estadounidense. Según estadísticas proporcionadas por el Sistema de Seguimiento de Embarcaciones Kepler, el 56% del petróleo exportado por México tiene como destino Estados Unidos, un porcentaje apenas inferior al 61% correspondiente a Canadá. Estas cifras subrayan la dependencia de México del mercado estadounidense, no solo en términos de petróleo, sino también en el marco de una relación comercial mucho más amplia que incluye bienes manufacturados, productos agrícolas y servicios. En este contexto, cualquier alteración en las dinámicas comerciales, como la imposición de aranceles, podría generar consecuencias significativas para la economía mexicana. Las declaraciones de Donald Trump y su posible impacto. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a principios de la semana su intención de imponer un arancel del 25% a las importaciones de petróleo provenientes de Canadá y México. Según Trump, esta medida tiene como objetivo presionar a ambos países a implementar acciones contundentes contra el tráfico de drogas, específicamente el fentanilo, y a reforzar sus esfuerzos para controlar la migración irregular hacia Estados Unidos. El fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente, ha sido señalado como una de las principales causas de la crisis de sobredosis en Estados Unidos, lo que ha llevado a la administración de Trump a endurecer su postura frente a los países que considera puntos clave en la cadena de suministro de esta droga. Por otro lado, la migración irregular continúa siendo un tema de alta sensibilidad política, especialmente entre los votantes republicanos que respaldaron las políticas migratorias estrictas promovidas por Trump durante su primera administración. Reacciones en México. Las declaraciones de Trump han generado preocupación entre diversos sectores en México, particularmente en aquellos vinculados a la industria petrolera y al comercio internacional. Analistas económicos han advertido que un arancel del 25% sobre las exportaciones de petróleo podría encarecer significativamente el crudo mexicano, haciendo que sea menos competitivo frente a otros proveedores globales. Además, expertos en política exterior han señalado que este tipo de medidas podrían tensar aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, que ya han enfrentado desafíos en temas como la renegociación del TMEC, las políticas migratorias y las disputas comerciales en otros sectores. El Plan de Contingencia de México. Aunque la presidenta SHB no detalló en qué consistiría el plan al que hizo referencia, se sabe que su gobierno ha estado trabajando en medidas para diversificar los mercados de exportación de petróleo y reducir la dependencia de Estados Unidos. Entre las estrategias exploradas podrían incluirse diversificación de mercados, buscar nuevos compradores de crudo en regiones como Asia, Europa y América del Sur, que podrían estar interesados en adquirir petróleo mexicano a precios competitivos. Fomento de la refinación nacional. Aumentar la capacidad de refinación dentro del país para reducir la exportación de crudo y enfocarse en la producción de productos derivados con mayor valor agregado, como gasolina y diésel. Fortalecimiento de alianzas internacionales. Establecer acuerdos bilaterales con otros países para garantizar la estabilidad en la demanda de petróleo mexicano. Medidas fiscales y económicas.
implementar incentivos para las empresas nacionales afectadas por las posibles barreras comerciales y fortalecer la inversión en energías alternativas para reducir la dependencia del petróleo como fuente principal de ingresos. El papel histórico del petróleo en la relación México-Estados Unidos. La dependencia de México respecto al mercado petrolero estadounidense no es nueva. Desde la nacionalización del petróleo en 1938, el crudo ha sido un componente central en las relaciones económicas entre ambos países. Durante décadas, Pemex ha desempeñado un papel crucial como proveedor confiable de petróleo para Estados Unidos, especialmente durante momentos de crisis energética global. Sin embargo, esta relación también ha estado marcada por tensiones y desafíos. En varias ocasiones, las políticas proteccionistas de Estados Unidos han puesto en riesgo las exportaciones mexicanas, obligando a México a buscar alternativas y fortalecer su autosuficiencia energética. Perspectivas futuras. A medida que se aproxima la toma de posesión de Donald Trump, México enfrenta un panorama complejo. La incertidumbre sobre si estas amenazas de aranceles se materializarán obliga al país a estar preparado para diferentes escenarios. Sin embargo, también representa una oportunidad para repensar su estrategia energética y diversificar su economía. En un mundo cada vez más interconectado, las decisiones de un país tienen repercusiones globales. La posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles al petróleo no solo afecta a México, sino también a los mercados internacionales de energía, ya que podría alterar los precios del crudo y modificar las dinámicas comerciales a nivel mundial. El petróleo como pilar estratégico en México. Desde su nacionalización en 1938 bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas, el petróleo ha sido un recurso estratégico para México, no solo como fuente de ingresos fiscales, sino también como símbolo de soberanía y orgullo nacional. Pemex, creada como resultado de esta nacionalización, ha sido durante décadas un actor crucial en la economía del país. Sin embargo, su relevancia ha disminuido con el paso de los años debido a una combinación de factores: caída en la producción, aumento en los costos de operación y una dependencia excesiva de la exportación de crudo sin procesar. En este contexto, la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump resalta la necesidad de reducir esta dependencia histórica. México se enfrenta a un desafío de largo plazo: diversificar su economía para minimizar el impacto de decisiones unilaterales de su principal socio comercial. Impacto económico de un arancel del 25%. La imposición de un arancel del 25% al petróleo mexicano podría tener repercusiones significativas. Entre las principales consecuencias destacan: reducción de la competitividad. Con un costo adicional del 25%, el petróleo mexicano perdería competitividad frente a otros proveedores internacionales, como Arabia Saudita, Irak o Venezuela, que podrían aprovechar la situación para ganar participación en el mercado estadounidense. Caída en las exportaciones. Dado que Estados Unidos absorbe más de la mitad de las exportaciones de crudo mexicano, cualquier barrera arancelaria podría provocar una drástica reducción en los volúmenes exportados, afectando los ingresos fiscales y la balanza comercial del país. Presión sobre el peso mexicano. Una disminución en los ingresos por exportación de petróleo podría debilitar el peso frente al dólar, aumentando el costo de la deuda externa y de las importaciones esenciales, como alimentos y maquinaria. Incremento en los precios globales del petróleo. Aunque inicialmente los aranceles afectarían más a México, también podrían provocar un aumento en los precios del petróleo en el mercado global, ya que los consumidores estadounidenses tendrían que buscar fuentes alternativas más costosas. La importancia del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, el TMEC, que reemplazó al TLCAN en 2020, establece reglas claras para el comercio entre los tres países de América del Norte. Aunque el petróleo no está completamente exento de regulaciones, su inclusión en el marco del acuerdo proporciona cierta estabilidad. Sin embargo, los aranceles propuestos por Trump podrían interpretarse como una violación de los principios del TMEC, lo que abriría la puerta a disputas legales ante tribunales internacionales de comercio.
México podría recurrir a mecanismos de resolución de conflictos establecidos en el tratado, argumentando que las medidas arancelarias son injustificadas y contrarias al espíritu de integración económica regional. La importancia del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMS, el TEMEC, que reemplazó al TLCAN en 2020, establece reglas claras para el comercio entre los tres países de América del Norte. Aunque el petróleo no está completamente exento de regulaciones, su inclusión en el marco del acuerdo proporciona cierta estabilidad. Sin embargo, los aranceles propuestos por Trump podrían interpretarse como una violación de los principios del TMS, lo que abriría la puerta a disputas legales ante tribunales internacionales de comercio. México podría recurrir a mecanismos de resolución de conflictos establecidos en el tratado, argumentando que las medidas arancelarias son injustificadas y contrarias al espíritu de integración económica regional. El papel de Pemex en el escenario actual. Pemex, como la empresa petrolera estatal, ha sido durante décadas un motor clave en la economía mexicana. No obstante, en los últimos años ha enfrentado desafíos significativos, desde un endeudamiento masivo que la posiciona entre las empresas petroleras más endeudadas del mundo, hasta la disminución en la producción de crudo por el agotamiento de yacimientos maduros y la falta de inversiones en exploración. En este contexto, un arancel del 25% representaría una carga adicional sobre una empresa ya vulnerable. Aunque el gobierno mexicano, bajo la presidencia de Claudia S.H.B., ha priorizado el rescate de Pemex mediante subsidios y reducciones fiscales, la amenaza de aranceles podría llevar a la empresa a reconsiderar su estrategia. Esto incluiría incremento en la refinación local. En lugar de exportar petróleo crudo, México podría buscar refinar más del crudo en sus propias instalaciones, como la nueva refinería Dos Bocas. Esto permitiría agregar valor al recurso antes de exportarlo, reduciendo la dependencia de Estados Unidos como comprador de crudo. Desarrollo de nuevas alianzas estratégicas. Pemex podría buscar socios internacionales para proyectos de exploración y extracción en aguas profundas, donde México tiene un potencial significativo sin explotar. Diversificación de productos derivados. Más allá del crudo, Pemex podría centrarse en la producción de petroquímicos y combustibles especializados para mercados específicos. El impacto social y político en México. La posible imposición de aranceles al petróleo tendría repercusiones que irían más allá del ámbito económico. En el frente social, el impacto podría sentirse en varias áreas: aumento en los precios de los combustibles. Aunque México exporta crudo, también importa una parte significativa de los combustibles refinados, principalmente desde Estados Unidos. Una disminución en los ingresos petroleros podría complicar la capacidad del gobierno para subsidiar combustibles, llevando a incrementos en el precio de la gasolina y el diésel, lo que afectaría directamente el costo de vida de los ciudadanos. Presión sobre los programas sociales. Dado que una parte importante del presupuesto federal proviene de los ingresos petroleros, cualquier disminución en estos ingresos podría afectar la financiación de programas sociales clave, como los destinados a salud, educación y desarrollo rural. Impacto político. La respuesta del gobierno mexicano ante esta situación será observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional. Una gestión efectiva podría fortalecer la percepción de liderazgo de Claudia S.H.B., mientras que una respuesta tardía o ineficaz podría abrir la puerta a críticas internas y tensiones en las relaciones internacionales. Lecciones históricas. De las crisis petroleras al presente, México no es ajeno a las crisis petroleras. Durante la década de 1980, la caída en los precios internacionales del petróleo sumió al país en una profunda crisis económica. En aquel entonces, la dependencia casi exclusiva del petróleo como fuente de ingresos fiscales exacerbó el impacto de la crisis. Sin embargo, esa experiencia también dejó importantes lecciones: la necesidad de diversificar la economía. Durante las décadas posteriores, México buscó diversificar sus exportaciones, fortaleciendo sectores como la manufactura, el turismo y la agricultura. El papel del comercio internacional.
La firma del TLCAN en 1994 fue un intento de integrar aún más a México en la economía global, reduciendo la dependencia del petróleo como principal motor económico. La importancia de la estabilidad fiscal. Las crisis de los años 80 y 90 subrayaron la importancia de mantener una política fiscal responsable para evitar un endeudamiento excesivo. Aunque el panorama actual es distinto, estas lecciones siguen siendo relevantes y pueden guiar la respuesta del gobierno mexicano ante la amenaza de aranceles, opciones diplomáticas y estratégicas ante Estados Unidos. La relación entre México y Estados Unidos es una de las más complejas e interdependientes del mundo. Más allá de las disputas comerciales, ambos países comparten desafíos comunes en áreas como la seguridad fronteriza, el tráfico de drogas y el cambio climático. En este contexto, México podría explorar varias estrategias para contrarrestar la amenaza de aranceles, reforzar el diálogo bilateral. A través de canales diplomáticos, México podría buscar persuadir a la administración estadounidense de que los aranceles al petróleo tendrían consecuencias negativas para ambos países, incluyendo un posible aumento en los precios de los combustibles en Estados Unidos. Recurrir a aliados en el Congreso de Estados Unidos. Dado que muchos legisladores estadounidenses representan distritos que se benefician del comercio con México, el gobierno mexicano podría buscar su apoyo para frenar las propuestas de aranceles, opciones diplomáticas y estratégicas ante Estados Unidos. La relación entre México y Estados Unidos es una de las más complejas e interdependientes del mundo. Más allá de las disputas comerciales, ambos países comparten desafíos comunes en áreas como la seguridad fronteriza, el tráfico de drogas y el cambio climático. En este contexto, México podría explorar varias estrategias para contrarrestar la amenaza de aranceles, reforzar el diálogo bilateral. A través de canales diplomáticos, México podría buscar persuadir a la administración estadounidense de que los aranceles al petróleo tendrían consecuencias negativas para ambos países, incluyendo un posible aumento en los precios de los combustibles en Estados Unidos. Recurrir a aliados en el Congreso de Estados Unidos. Dado que muchos legisladores estadounidenses representan distritos que se benefician del comercio con México, el gobierno mexicano podría buscar su apoyo para frenar las propuestas de aranceles. Aprovechar el TEMEC. Como se mencionó anteriormente, el TEMEC ofrece un marco legal para resolver disputas comerciales. México podría utilizar este mecanismo para desafiar la legalidad de los aranceles en caso de que sean implementados. Diversificar socios comerciales. México podría acelerar sus esfuerzos para fortalecer relaciones comerciales con otras regiones como la Unión Europea, Asia y América del Sur, reduciendo su dependencia del mercado estadounidense. El petróleo como herramienta geopolítica. El petróleo siempre ha sido un recurso con implicaciones geopolíticas. En este caso, México podría utilizar su posición estratégica como uno de los principales exportadores de crudo a Estados Unidos para negociar desde una posición de fuerza. Por ejemplo, México podría amenazar con redirigir sus exportaciones hacia otros mercados si los aranceles son impuestos. Aunque este enfoque sería riesgoso, podría enviar un mensaje claro sobre la disposición de México para defender sus intereses. Proyección a futuro. En un escenario donde se implementen los aranceles, México tendrá que adaptarse rápidamente para mitigar el impacto. A largo plazo, esta situación podría convertirse en un catalizador para que México acelere su transición hacia una economía más diversificada y sostenible. El petróleo, aunque sigue siendo un recurso valioso, no puede ser la base exclusiva de la estrategia económica de México en un mundo cada vez más enfocado en la transición energética y la sostenibilidad. El futuro energético de México. Un desafío y una oportunidad. Aunque la amenaza de aranceles al petróleo representa un reto significativo, también podría ser una llamada de atención para acelerar la transición energética de México. En un mundo que avanza hacia fuentes de energía renovable, depender del petróleo como principal motor económico no es sostenible. El gobierno mexicano podría tomar medidas como impulsar la energía renovable, aprovechar la abundancia de sol y viento en el territorio nacional para desarrollar proyectos de energía solar y eólica, fomentar la investigación y desarrollo,
invertir en tecnología para optimizar el uso de recursos naturales y explorar alternativas como el hidrógeno verde, diversificar la economía, potenciar sectores como la tecnología, el turismo y la manufactura avanzada, reduciendo la dependencia del petróleo. Además, la implementación de políticas públicas que incentiven el ahorro energético y el uso de transporte eléctrico no solo fortalecerían la economía nacional, sino que también posicionarían a México como un líder regional en sostenibilidad. Conclusión. ¿Qué sigue para México? La amenaza de aranceles de un 25% al petróleo plantea preguntas importantes sobre el futuro de México en un contexto global cada vez más competitivo e interconectado. Sin embargo, el país ha demostrado en el pasado que puede enfrentar grandes desafíos con creatividad y resiliencia. Desde reforzar alianzas internacionales hasta innovar en sus políticas energéticas, México tiene la oportunidad de convertir esta amenaza en una plataforma para su evolución económica. Ahora más que nunca, es el momento de pensar a largo plazo y tomar decisiones audaces que beneficien a las generaciones futuras. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que México debería diversificar sus mercados de exportación o enfocarse más en el desarrollo interno? ¿Cómo ves el papel de Pemex en esta transformación? Déjanos tus comentarios, nos encantaría conocer tu punto de vista. No olvides darle like a este video si te pareció interesante y compartirlo con alguien que quiera entender más sobre este tema. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis sobre economía, política y energía. Nos vemos en el siguiente video.